You have my heart, we'll never be words apart. Maybe in magazine. Vamos a hablar de lo que es la afasia infantil. La afasia es un trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Estas pueden dificultar la parte de la lectura, la escritura y la forma de expresarse. La afasia infantil puede desarrollarse en dos fases distintas, antes del nacimiento y después del nacimiento. Todo depende del momento en que se haya presentado la lesión. Entonces, hablamos de afasia perinatal o conatal y afasia infantil adquirida. Causas de la afasia infantil. Pueden presentarse las siguientes: accidentes cerebrovasculares, más conocidos como los ACV, traumatismos craneoencefálicos. También encontramos la agnosia cerebral aguda, que es la falta de oxígeno a nivel cerebral. Encontramos también la hidrocefalia, que es la acumulación excesiva de líquidos en el cerebro. Encontramos tumores en la infancia, principalmente se presentan en el cerebelo. Y también encontramos las epilepsias. Todas estas enfermedades son relacionadas con el sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de afasia infantil. Encontramos 4 tipos distintos: afasia expresiva, afasia receptiva, afasia anómica y por último la afasia global. Cuando hablamos de la afasia expresiva, el niño sabe lo que quiere decir, pero tiene dificultad para expresarlo, para decirlo o escribirlo. En la afasia receptiva, el niño escucha la voz o puede leer un cuento, pero no le encuentra sentido a lo que está leyendo o le están diciendo. En la afasia anómica, el niño tiene dificultad para elegir las palabras correctas a la hora de describir las cosas. Por ejemplo, en vez de decir reloj, él dice lo que sirve para dar la hora, no encuentra la frase correcta para decir lo que quiere. Y por último, la afasia global es cuando el niño tiene dificultad para hablar, o sea, no puede hablar, no puede escribir, no puede leer y no puede entender lo que se le dice. Tiene una mayor dificultad para asimilar y para decir y para hacer las cosas. Tratamiento. Lo más importante cuando sospechamos que un niño tiene afasia es acudir inmediatamente al médico, quien es la persona idónea para iniciar un proceso de asegurar el diagnóstico del niño. Él ordenará o dará los pasos para realizar exámenes neuroclínicos que ayudarán a diagnosticar bien al niño y por ende él remitirá al niño para los especialistas pertinentes en este caso, como pueden ser logopedas, neuropsicólogos, neurodesarrollistas, en fin, todos los especialistas relacionados con esta parte del niño. Para describir si una persona tiene afasia, o sea, un trastorno de afasia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Cuál sería el tratamiento importante para lograr que el niño pueda vencer la afasia? Pues, como lo dije anteriormente, por medio del lenguaje escrito y verbal, o sea, con diálogo, con escritura, cuentos, hablar con el niño, colocarle actividades de escritura, ya sea un niño más avanzado, de un grado más altico, se le puede hacer escrituras, palabras breves como frases, sustituir, o sea, si vemos que el niño no puede decir palabras coherentes, pues lo llevamos a corregir eso, lo llevamos al campo con oraciones con sentido, o sea, hacer todo lo contrario a lo incontrario. Entonces, hacer actividades lúdicas y pedagógicas que los ayuden a motivar y a seguir adelante. Por ejemplo, dicen que también no son incapaces de escribir y comunicarse, pues hacer actividades grupales que los ayuden a integrarse, comunicarse, expresarse. Discalculia. La discalculia es el trastorno del aprendizaje de las matemáticas. Puede presentar dificultades en aprender, comprender y resolver problemas matemáticos o ejercicios sencillos y conceptos abstractos.
La discalculia en los niños puede persistir al momento de llegar a la etapa de la adultez. Este trastorno puede tener unos obstáculos en la vida cotidiana al momento de salir a comprar o cocinar, ya que en estos casos se van a manejar los números o cantidades. De la discalculia. Una de las causas de la discalculia es la causa biológica. Esta está determinada por la herencia genética de las personas, como las malformaciones neurológicas. Otra de las causas de la discalculia es el daño cerebral. En este caso, lo puede padecer una persona tras una lesión cerebral. Es decir, esto se da cuando la lesión afecta una determinada zona del cerebro. La discalculia trae unas consecuencias en el niño. Por ejemplo, puede presentarse el abandono escolar, baja autoestima por su rendimiento académico, también la discriminación por parte de sus compañeros de la institución. Bueno, seguido les mencionaré los síntomas que presenta la discalculia en niños. Bueno, primero que todo tienen dificultad para aprender a contar. Tienen una escritura incorrecta en los números al copiarlos. Confusiones en la forma, es decir, confunden el 9 con el 6 y el 3 con el 8. Repetición de una secuencia de números del mismo, 2 o más veces. Es frecuente que utilice dedos para contar, los dedos para contar, que a veces comienzan a contar con los dedos, o a imaginarse, a pensar, pero en sí nunca van para responder. Imposibilidad para recordar estructuras matemáticas, por ejemplo, si le dicen un 2 más 2 son 4, se lo sabe ahora, pero ya después se le olvida y no puede recordar. Dificultad a la hora de realizar cualquier cálculo mental básico. No son capaces de reconocer las palabras como más grande que o menor que. O sea, esos son los síntomas que presentan los niños al momento de... O sea, es como diferenciar a un niño que tenga discalculia, ¿verdad? Si tú ves que un alumno o un niño tiene esas dificultades, pues ya se debe ir idealizando que puede tener algún problema, un trastorno de discalculia. ¿Cómo solucionar o cómo mejorar ese trastorno, verdad? ¿Cómo será el tratamiento para ese trastorno? Pues se dice que se tienen que desarrollar actividades que lo ayuden y lo motiven. Una de las actividades podría ser ponerlos a contar un carro, por ejemplo, si vas en la carretera y ves que van pasando carros rojos, amarillos, decirle, no, mira, vamos a contar con los carros amarillos, cuántos carros amarillos van pasando. Entonces empiezan como que a contar y están emotivos y pues ellos se identifican y pues se comienzan a contar y animarse en eso. Entonces eso es una habilidad que sirve de mucha ayuda, ¿verdad? Otra actividad que yo recomendaría y podría ser muy útil sería ponerle fichas. Bueno, y en discalculia se puede hacer actividades también, por ejemplo, como que aprender a contar, o sea, pueden contar muchas cosas, pues hay que buscar estrategias, pues aprender a contar. Le puedes decir, pásame 5 zanahorias, 5 manzanas, o sea, como... ¿se acuerdan de una actividad o un juego que muchos llegamos a jugar que decía flor de comento, manda la hora, que vayan corriendo, me traigan 5 piedras, 8 palos? O sea, ya ellos como que van como que captando y pues van desarrollando ese nivel que deben desarrollar. Jugar a la cocina, o sea, llevarlos a cocinar a ellos, por ejemplo, colocarles roles, por ejemplo, pélame 3 cebollas para la comida, búscame 2 zanahorias, búscame un cebollín, ya ellos van cantando y van analizando. Pues hay muchas estrategias y muchas formas de desarrollar y por ayudarlos a mejorar su trastorno. Y bueno, seguimos con lo que es la fascia. Bueno, la fascia generalmente se presenta en una forma repentina, después de un accidente con cerebrovascular o una lesión en la cabeza. Pero también puede aparecer gradualmente a causa de un tumor cerebral de lento crecimiento o una enfermedad que causa daño progresivo y permanente. O sea, podría ser degenerativa. El grado de discapacidad después del lugar y la gravedad del daño cerebral y que es lo que causó.
Una vez que se ha abordado la causa, el principal tratamiento para la afasia es la terapia del habla, del lenguaje, del diálogo. La persona con afasia vuelve a adquirir prácticas y las habilidades del lenguaje y aprende a comunicarse de otras maneras. Los familiares generalmente participan en el proceso de la ayuda a las personas, pero cuando hay que comunicarse y eso. Bueno, vamos con los síntomas, con las causas, mejor, vamos a seguir. Una de las causas de la afasia es el signo de alguna otra afección, como un accidente cerebrovascular, como dije, un tumor cerebral en la siguiente conducta. Son frecuentes en una persona con afasia. Uno de los síntomas que uno puede observar si una persona tiene afasia es hablar oraciones cortas, incompletas, decir oraciones sin sentido, sustituir una palabra o un sonido por otro, decir palabras incorrectas, no comprender conversaciones de otras personas, escribir oraciones sin sentido.